Sí, regresando a Mateo 5:17, y cuando lo leemos despacio nos vamos dando cuenta de cosas muy interesantes. Dice, no piensen ustedes, voy a leer, voy a leer la Reina Valera contemporánea. Ok, yo lo voy a ubicar por acá. Mateo 5:17. No piensen, ajá, Ok. no piensen ustedes que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Ahora, la primera cosa que quiero mencionar es que cuando las personas del movimiento de raíces hebreas, ahí sí puedo decir todas, porque no algunas, todas argumentan que el enfoque de este pasaje es acerca de mandamientos, como diciendo, no piensen ustedes que he venido para abolir los mandamientos de la ley. Pero eso no, aunque así lo ven, no encaja con el resto del pasaje, porque uno tendría que leer, no piensen que he venido a abolir los mandamientos de la ley o los mandamientos de los profetas. Y no hay mandamientos de los profetas. O sea que no se está refiriendo a mandamientos. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Es lo que Juan acaba de explicar. Pero si me permiten, me gustaría que fuéramos a otro pasaje, siempre del mismo Mateo. Porque Mateo en su contexto nos va a dar la respuesta. ¿Cuál sería ese otro Capítulo pasaje, hermano? 11, verso 12. Capítulo 11, verso 12. Ok. Eh, Mateo 11, verso 12. Ah, bueno, esto se puede cambiar aquí de este lado. Mejor lo cambio aquí más rápido. 11, verso 12, ¿sí? Capítulo 11, verso 12. Ajá, aquí está. Vamos a ver. Lo voy a seleccionar acá. Con verso 13. Ah, ok. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ok. Nosotros lo leemos rápido y ni nos damos cuenta del verbo que se está usando. No dice así. Fíjense, no dice de la siguiente manera. Porque todos los profetas y la ley dieron mandamientos hasta Juan. ¿Cuál es el verbo que se utiliza? Profetizaron. Ajá. O sea que cuando está hablando de ley y profetas, Perdón, hermano, lo voy a colocar en el interlineal es- para que podamos hacer un análisis un poco más profundo. Prosigue, hermano, solo quería comentar eso. cuando tú lo estás leyendo y te das cuenta de que cuando se menciona ley y mandamientos o ley o mandamientos y el tema de cumplirlos, no está hablando de mandamientos, está hablando de profecías. Así es. Dice aquí, porque todos los voceros, o sea, todos los profetas, y por eso tiene la palabra allá arriba, profetai, y la ley, hasta Juan, o sea, hasta Juan el Bautista. Eus. Y luego dice, y luego dice el mismo verbo profetizar, que aquí diría en el griego
El profeta, Eprofetousan, el profeta, eprofete, eprofeteusan. ok, Dice, hablaron como voceros o profetizaron. Entonces, si tú te das cuenta, está hablando de este periodo de tiempo, está hablando de las profecías contenidas en la Torá y las profecías contenidas en los libros proféticos. Ahora, si tú lees y ya con ese entendimiento, es el mismo capítulo 5 voy, ya lo del ubico mismo aquí, libro, ya lo ubico aquí, hermano. entonces diría lo siguiente, Verso 17, ¿sí? no piensen ustedes que he venido, ajá, no Ok. piensen ustedes que he venido para abolir las profecías de la ley o de los profetas. Oh, wow. O sea que la ley tenía profecías. Claro, la Las ley vemos en habló Génesis acerca de cuando habla de Jesús. Shiloh. Ujú. Las vemos en el mismo Deuteronomio cuando dice, un profeta como tú yo levantaré de entre tus hermanos. Y por eso Jesús dijo en cierta ocasión, si creyeras a Moisés, me creerías a mí, que de mí escribió él. Entonces, esto ya con el versículo 17 correctamente Ya se cae la interpretado, base sólida de los de raíces se hebreas cae solo con toda la este verso. interpretación, Totalmente, totalmente, así es, muy Ujú. bien. porque está hablando de profecías, no está hablando de mandamientos, Así es, así es. no está hablando de mitzvot, Correcto. no está hablando de Torot, no está hablando de Jukim, no está hablando de Mishpatim, está hablando de profecías. Así es, así es. Brutal, Entonces, por brutal. eso, Simplemente brutal, hermano. cuando ya leemos cuando leemos el versículo 18, porque de cierto les digo, mientras exista el templo, o sea, el cielo y la tierra, ya vimos que ese es el hebraísmo para referirse al templo, Ujú. mientras exista el templo, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, de las profecías de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, las únicas cosas que se cumplen en Mateo son profecías. Así es, así es. Ujú. Muy Ese es bien. el contexto. El versículo 17 y 18 no está hablando de mandamientos, está hablando de Así es. profecías. Correcto. Ahora, el versículo 19 y 20, ahí sí está hablando de mandamientos. Ahora vamos a ver cómo dice. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Ahora, este versículo habla de mandamientos y el versículo que sigue va a hablar de otra cosa, que son obras de justicia. Ya lo voy a ubicar que se me coló Fíjense cómo finalmente. dice. Fíjense cómo dice. Yo les digo que si la justicia de ustedes, y ese ustedes es los discípulos y la multitud, no es mayor que la de los escribas y los fariseos, luego dice, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces vamos a aclarar esto.
Mateo 5, 17 y 18 hablaba de profecías. El versículo 19 habla de mandamientos. ¿Y el 20? Y el versículo 20 habla de obras de justicia. Ok, entonces vamos a ver a cuáles mandamientos se está refiriendo Jesús en el verso 20. Y vamos a ver que se refiere a 7 mandamientos. Son 7 porque los menciona a continuación. El primer mandamiento. ¿Qué versículo? ¿Aquí en el mismo verso 20, hermano, o lo cambio? Sí, lo vamos a tener que cambiar porque el versículo 20 habla y dice cualquiera que enseñara estos mandamientos. Ok. Ah, ok. Entonces, de aquí se Y empieza, la y esto es gente justo, asume. quiero enfatizar algo porque justo a partir de aquí empezamos a ver esta nueva ley que vendría a ser redefinida por Cristo Jesús. Aunque muchos, Entonces, quiero aclarar algo porque muchos hermanos de raíces hebreas dicen, pero es que eso está en la Torá. Claro, es que los mandamientos nuevos de Jesús tienen bases de la Torá, mas no es la Torá per se. Así como la misma Torá que fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, no es la misma que Dios entregó en el Decálogo con su propio dedo. Ahora, esa Torá que le fue dada a Moisés con los 613 mandamientos, tienen sus bases del Decálogo, pero no es la misma Torá dada a Moisés. Y esta nueva Torá en Mashiach, esta nueva nomía de Cristo, tiene sus bases también del Decálogo, pero no es la Torá de Moisés, a pesar que tenga ciertos aspectos que provengan de la Torá de Moisés. Yeshua hace un plerú de estos mandamientos que tomó de la Torá de Moisés. Pero es curioso porque entonces, creo que espero que el hermano Benjamín lo diga, si no, pues yo lo aclaro, hermano. Prosigue, hermano, disculpa que te haya atachado aquí, agarrado aquí. Entonces es incorrecto cuando leemos el versículo 20 y habla de mandamientos, pensar que es a esos mandamientos a los que se refiere la ley y los profetas. Los mandamientos que nosotros conocemos como los 613 preceptos. Correcto. Es así como lo entienden los de las raíces hebreas. Pero aquí el verso 20, cuando dice mandamientos, vamos a ver a cuáles se refiere ahora. Uh-huh. Cuando contemos van a ser 7. El primero va en el versículo 21. Que es el que estamos mostrando aquí en pantalla. Ustedes han oído que se dijo en los antiguos, no matarás. Esa es la parte de la Torá. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí no está citando ningún versículo. Eso es parte de la tradición de los ancianos. Pero luego dice Jesús, pero yo les digo, y ahí viene la nueva redefinición del mandamiento. El plerú. Viene del versículo 22 hasta el versículo 26. Déjame centrar un poquito más el texto, hermano, para que... porque siento que estaba muy a la esquina. Ajá. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no asesinarás. Esa es la parte que está en la Torá. Y Okay. pero quien asesine, dice. Bueno, luego termina el versículo, ¿no? Ya lo moviste, pero ahora desde el 22 dice, pero yo estoy diciendo a ustedes. Esa es la redefinición de la nueva ley de Cristo. Correcto. Y la redefinición termina en el versículo 26. Me traslado hasta el 26, Ahora vamos hermano. al segundo. No, vamos a ir a la cabecera de cada uno de los nuevos mandamientos redefinidos. Ok. En este caso, el segundo mandamiento va a ser el versículo 27. Ok, voy. Aquí está. Dice, oyeron que fue dicho,
no cometerás adulterio. Y ahora viene el plerú, el versículo 28 hasta el 30. Esa es la nueva redefinición de la ley de Cristo Con respecto a este mandamiento. con respecto a ese mandamiento. Entonces, el primero que vimos es sobre no matarás. El segundo es sobre el adulterio. El tercero va a ser sobre el divorcio. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Ese no viene de los 10 mandamientos, pero sí viene de la Torá. Y luego la redefinición es el versículo 32. Pero yo les digo, y luego viene la redefinición de la ley de Cristo. Ok, ese es el tercer mandamiento sobre el divorcio. El cuarto mandamiento, versículo 33. Ustedes han oído también que se le dijo a los antiguos, no perjurarás o hacer falsos juramentos. Eso también viene de la Torá, Claro. sino que cumplirás sus juramentos al Señor. Versículo 34. Pero yo les digo, ahí viene el plerú, la redefinición en cuanto a la ley de Cristo, y termina en el versículo 37. Vamos al quinto mandamiento. Va a tener que ver con la venganza. Versículo 38. Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39, pero yo les digo, y ahí viene el plerú, donde se define con la nueva ley de Cristo, y termina del versículo 42. Sexto mandamiento. Tiene que ver con el amor a los enemigos. Luego dice, ustedes han oído que se les fue dicho, amarás a tu prójimo. Esta segunda parte no es de la Torá. Y odiarás a tu enemigo. Eso parece ser una tradición. Porque no estás como cita de la Torá. Ujú. Pero el versículo 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, y luego sigue redefiniendo según la ley de Cristo. Entonces termina eso del versículo 48. Entonces ya tenemos, hasta aquí ya tenemos 6 mandamientos. Permítame confirmar algo. Déjeme buscarlo en una... ¿Algo que quieras aportar, hermano en una Juan? versión. No, de momento estoy escuchando. Ok, Estoy escuchando, de momento. tenemos 6 mandamientos que Jesús ya dio ahí. Y luego vamos a ver 3 obras de justicia. Ok. Porque luego dice, si vuestra justicia no fuere mayor. Y acá viene verdaderamente una raíz hebrea. Voy a anexar un comentario allí, hermano Benjamín, porque tú en este momento vas a proceder a responder a la pregunta que dijo el hermano José Luis Ceja de Comunidad Israelita de Stockton, que dijo que nunca se le respondió a él el día del debate dónde estaba en la nueva ley de Jesús los preceptos, mandamientos, leyes y estatutos. Y ya tú aquí estás entregando una definición de qué es cada una de esas cosas que están allí. Bueno, ya hemos dado hasta ahorita 6 mandamientos. Ajá. Del versículo 20, que corresponden al versículo 20.
O sea que cuando leemos el pasaje, nada más lo voy a repetir para que estemos pendientes. Por tanto, os digo que si vuestra justicia, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿cuáles? Ya los mencionó. Son 6. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, ese será llamado grande del reino de los cielos. Ahora, una cosa muy importante, y esto también no lo notan los que leen de las raíces hebreas. Dice aquí, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, Muy pequeño no será llamado. dice, por haber quebrantado no entrará al reino de los cielos, Ujú. sino que dice que sí va a entrar, pero va a tener una pequeñez. Exacto. Dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Va a estar allí, aunque será muy pequeño. Cosa muy diferente a como ellos interpretan la Torá. Correcto. Porque ellos dicen que si yo no guardo esto, no voy a tener entrada del reino de los cielos. Ahora, este pasaje se refiere a la ley de Cristo, no Exacto. se refiere a la ley mosaica. Exacto, justo quería pasar para allá porque obviamente nuestros hermanos de raíces hebreas siempre quieren agarrar 1 Juan capítulo 3 verso 4 con que el pecado es la transgresión de la Torá y por ende entonces hay que guardar la Torá. El problema es que ellos nada más llegan hasta ahí. Pero cuando nosotros vemos el resto del capítulo 3 del libro de Juan, del verso 5 en adelante, empezamos a ver que nos está hablando de cuál es esta ley que si se quebranta, pues hemos pecado. Y nos vamos a dar cuenta que son básicamente las mismas palabras que Jesús está entregando aquí del verso 21 en adelante en el capítulo 5 de Mateo. Entonces, primera de Juan 3:4, cuando habla de la transgresión de la ley, no está hablando de la Torá de Moisés, porque el Nuevo Testamento no es toracéntrico, como dijo un maestro de raíces hebreas, sino que es netamente cristocéntrico. Y por ende, la transgresión de la ley que se habla, entendiendo que este nuevo pacto es cristocéntrico, se refiere a la ley de Cristo. Y la ley de Cristo ya la estamos definiendo aquí a partir del versículo 21 del libro de Mateo del capítulo 5. Y es lo mismo que dice Primera de Juan, capítulo 3 del verso 5 en adelante. Simplemente quería aportar ese comentario, hermanos. Ahora déjenme explicar cuáles las obras de justicia. Ajá, perfecto. En el tiempo del segundo templo, habían 3 prácticas judías que se consideraban como obras de justicia. O sea, si una persona judía las hacía, estaba practicando la justicia. La primera de ellas está en el capítulo 6, verso 1 y verso 2. Vamos a ver cómo dice. Perdón, capítulo qué, hermano, disculpa. Mismo contexto, 6:1. Ok. Vamos a pasar entonces al capítulo 6 del verso de Mateo. Ajá. 6:1, ¿sí? Y hemos visto 6 mandamientos. Ok, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que si tú leyeras el versículo 20 y te brincas al 6:1, no has perdido nada. Porque ese es el contexto. Entonces, primera obra de justicia.
Verso 2. Cuando pues des limosna, esa es la primera obra de justicia. Entonces, lo que está enseñando aquí es que el dar limosna en los judíos y en los seguidores de Cristo, su actitud y motivación debía ser diferente a la de los escribas y fariseos. Correcto. Cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Segunda obra de justicia. Verso 5. Cuando ores. Entonces, la primera es cuando des limosna. La segunda es cuando ores. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y ahí sigue diciendo, no uses malas palabrerías. Y les enseña a orar el Padre Nuestro. Todo eso es parte de la segunda obra de justicia. La tercera empieza en el versículo 16. Ayunéis, habla del ayuno. Ujú. No pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, verso 17, perdón. Unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Ok, ahí ya hemos visto las tres obras de justicia que marca el verso 20. Y hemos visto 6 mandamientos que marca el verso 19. Pero hay un 10º mandamiento, o sea, el 7º, que es el verso 19. Y va del versículo 19 hasta el último verso del capítulo 6. Y tiene que ver con hacer tesoros en los cielos. Dice así el mandamiento: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y sigue explicando, y toda la explicación es la redefinición de la nueva ley de Cristo. Y termina en el verso 34. O sea que ya hemos visto 7 mandamientos, 3 obras de justicia. Y vamos a ver 7 aplicaciones. Y las 7 aplicaciones van en el capítulo 7. La primera empieza en el verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ese es qué capítulo?
7:1. Ok, voy. La segunda empieza en el verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Número 3, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y termina esa aplicación hasta el versículo 12. La número 4 empieza en el verso 13. La puerta angosta. Entrad por la puerta angosta. Quinta aplicación, verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sexta aplicación, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la última, la número 7, empieza en el verso 24. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí sigue diciendo, termino del versículo 27. Ahora, ya hemos visto 7 mandamientos, 3 obras, 3 obras de de justicia, justicia. 7 aplicaciones. Y aquel Boré que preguntó, aquí está la definición. Ujú. Yo voy a decir Solo que algo, todo esto me es a está su volando tiempo. la cabeza como no se imaginan, hermanos. ¿Ok? Y es parte de la ley de Cristo. Para todos aquellos que decían, ¿y dónde está la ley de Cristo? No existe tal ley de Cristo. Pues no han leído su Biblia, creo, ¿verdad? No, sí la han Ok, leído, ahora- pero así como el hermano Néstor promueve los lentes calvinistas, nosotros vamos a promover los lentes judaizantes. Entonces así es que han leído, Ahora- así han leído la Biblia los hermanos de raíces hebreas. Sí, aquel personaje dice, ¿dónde están las leyes, los mandamientos y los estatutos? Bueno, aquí hay mandamientos, obras de justicia y aplicaciones. Tiene 3 partes, pero no son exactamente las mismas. Ahora, quiero que veas el verso 28. Ponlo ahí, por favor. Aquí está, aquí está. Fíjate cómo dice. Cuando terminó Jesús estas palabras, utiliza el vocablo palabras. Como cuando Dios dio los 10 mandamientos, que les llamó las 10 palabras. ¿Cómo se dice 10? Aseret, ¿no? Sí, Seret Hadivot. Ajá. Entonces, o Hadebarim, ¿no? Hoja de Bahín, también. Entonces, las 10 palabras. Y también fueron dadas las 10 palabras en un monte. Aquí esas fueron dadas en el monte, el sermón del monte, ¿verdad? Ajá. Oye, no había visto eso. El gran problema es que en la tradición cristiana no se le llama a esto la ley de Cristo desde el monte, sino se le llama comúnmente el sermón del monte. Pero es la ley de Cristo. Entregada en un monte Ahora dice también. el 20, entregada también en un monte. Y él es el nuevo Moisés.
Entonces dice aquí, y llegó a ser que cuando completó el Jesús a las palabras estas, que estaban siendo atónitas, dice, las muchedumbres. Y quiero que vean lo que sigue, lo que dice, Ujú. sobre la enseñanza. Esa palabra sería el equivalente a la Torah, A la instrucción. sobre la instrucción o sobre la enseñanza de él. O sea que él era el legislador y ahí estaba su Torah. Y luego dice por qué. Verso 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, Dios manifestado en carne. Y no como los escribas. No les enseñaba ni siquiera como Moisés, sino dice como quien tiene autoridad. O sea, como Dios. Amén. Entonces acá vemos que cuando está él diciendo no he venido a abolir la ley o los profetas, se estaba refiriendo a las profecías, no a los mandamientos. Pero cuando sí dice acerca de los mandamientos, luego dice cuáles. Cuando habla de las obras de justicia, también dice cuáles. Y luego nos da hasta las aplicaciones para la vida diaria en el capítulo 7. O sea que nos da esas tres cosas. A manera de como se daba antes, leyes, mandamientos y estatutos. O los decretos, como le llamaban aquellos, ¿verdad? Correcto. Aquí también Jesús da lo mismo, pero para su nuevo pacto. Entonces, es nada más cuestión de leer el contexto y leerlo despacio, a la luz de las verdaderas raíces hebreas del tiempo del segundo templo. Correcto. La ley de Cristo no acaba ahí. La ley de Cristo aparece en otras partes también del Evangelio de Mateo. Todo aquel lugar donde Jesús da un mandamiento y lo refrenda para el nuevo pacto es parte de la ley de Cristo. Entonces, recordemos que hay un mandamiento muy importante, o dos, mejor dicho, también en Mateo, que es parte de la ley de Cristo. Al final dice que celebremos la cena, la Santa Cena del Señor, y cuando dice, esta es la sangre del nuevo pacto, hacer esto en memoria de mí. Ese es otro mandamiento de la ley de Cristo. Y el último que él da es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Recordemos que no dice de las 10 tribus perdidas, dice de las naciones. Y luego dice cómo hay que hacerlo. Pero es importante que en ese pasaje, nada más para aclarar, dice el pasaje del verso 20 del capítulo 28. Del capítulo. Bueno, es el capítulo 28, versículos 19 y 20. Voy. Capítulo 28, ¿sí? Las raíces hebreas, Capítulo 28, ¿qué, hermano? las verdaderas raíces hebreas. 19 y 20. Ok, voy. Aquí está. Ok, lo voy a leer de la versión Valera, pero Vale, lo pueden perfecto. seguir allá también. Ujú. Dice así.
Id y haced talmidim, discípulos, a todas las naciones, a todos los goyim, bautizándolos, o sea, pasándolos por la tefilá o la mikvah, en el nombre del Padre, del Hijo Y el Espíritu Santo. y del Espíritu Santo, del Abba, del Ben y el Ruach HaKodesh. Y luego dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No dice todas las cosas que les enseñé todo el tiempo, sino todas las cosas que os he mandado. ¿En qué sentido? Que os he mandado para los gentiles. Porque eso iban a hacer discípulos de todas las naciones. Correcto. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Entonces ahí vemos que ese sería otro mandamiento de la ley de Cristo.